sonámbulo que se escapó de su casa. Claro, y sin que sus padres se hayan dado cuenta. Bueno, basta, basta. Estamos perdiendo mucho tiempo en esto. Tenés razón, la misa ya habrá empezado. Otra vez llegaremos tarde. Espera, parece que algo raro sucede. Sí, como si su voz estrangulara en su garganta. Tal vez para luego gritar más fuerte. ¿Pero qué querrá decir por eso? Es lo que también me pregunto. Se anticipa algo a la humanidad y nadie comprende. Bueno, pero si hubiera sido así, hubiese sido más explícito. ¿Por qué no llamamos a la policía? No, sería ridículo. No cometió ningún delito. Entonces a manicomio. Mucho menos. No aseguramos de que esté loco. ¡Mira! ¡Está cambiando de forma! Y también de tamaño. Ahora tiene la forma de un oso. Y ahora la de un animal extraño. Pero no deja de gritar la misma palabra. ¡Qué increíble! Se está alejando hacia el infinito. ¡Yo me lo suponía! ¡Era un extra! No tenés que pronunciar esa palabra. ¿Pero por qué no? Porque dicen que el extraterrestre... ¡Uy! Me olvidé y lo pronuncié. ¿Y qué hace cuando pronuncia su nombre? Dice que nos escucha y que vuelve a la noche a buscar el eco de la voz que se quedó en el viento. ¿Y vos crees en eso? Cuando estoy sola y en la oscuridad, quiero creer cualquier cosa. Escucha eso. Vamos, seguro es él. Pero las voces salen de todas partes. Es cierto, es cierto. ¿Qué Esta querrá? es la amenaza. ¿Qué querrá decir con eso? Ya sé. Es la lluvia. Es el agua. Y tiene razón, y tiene razón. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es una amenaza! ¡Debemos cuidar el agua! ¿Qué significa eso? Que este planeta puede destruirse de dos formas. ¿Cómo
así sea. 1, 2, 3, ascendiendo, ascendiendo. 1, 2, 3, ascendiendo, ascendiendo. Pedimos la presencia de nuestro director, Leonardo Rivas. Gracias por su presencia a todos. Muchas gracias por estar hoy acompañando nuestro trabajo de dirección teatral. Somos alumnos del cuarto, como había dicho mi compañera. Ellas son mis actrices. Muchísimas gracias, chicas, por haberme ayudado en este trabajo. Nancy Ocampo.